Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 5 de junio, 9 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Llevamos 608 días de guerra, son 56 los rehenes que siguen allí en la franja de Gaza. Y digo 56 porque esta mañana se dio a conocer que los cuerpos de los rehenes Gadi Hagai y Judy Weinstein Hagai fueron rescatados esta madrugada en Han Yunes, al sur de Gaza. En una operación conjunta del ejército y el servicio de seguridad, el Shin Bet, allí los vemos, la pareja había estado retenida por las Brigadas Mujahidines, un grupo terrorista relativamente pequeño en la franja, responsable también del secuestro y del asesinato de Shiri Vivas y de sus dos niños pequeños, Kfir y Ariel. Gadi tenía 72 años, Judy tenía 70, se encontraban dando su paseo matutino, una caminata por el kibutz cuando fueron asesinados, secuestrados y sus cuerpos retenidos en la franja de Gaza por este grupo de terroristas dirigidos por Hamas. El ejército había confirmado en diciembre de 2023 la muerte de ambos y le informó a la familia. La familia, a propósito, difundió un mensaje en el que agradeció a las fuerzas de seguridad por haberles permitido cerrar el círculo, dice el texto, y agregan que el corazón no estará completo hasta que regresen todos los secuestrados. Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informó que la operación de rescate fue posible en gran parte gracias a la información obtenida durante un interrogatorio del servicio de seguridad del Shin Bet a un terrorista palestino que había sido arrestado en la franja de Gaza. Y qué contraste, porque esta noticia la recibimos en la mañana de hoy en medio de una realidad marcada por una grave crisis política, una severa crisis política que incluye la posibilidad de que se adelanten las elecciones un año. El motivo, la ley de no enrolamiento para todos, como ya se conoce aquí en Israel. Ya nadie dice la ley de enrolamiento, todo el mundo dice la ley de no enrolamiento. Canal 13 de la televisión israelí difundió anoche una grabación que se filtró del primer ministro Netanyahu en la que explica en una conversación que destituyó al ex ministro de Defensa Yoav Gallant y al ex jefe del ejército Herzi Halevi porque eran un obstáculo para aprobar esta ley. Enseguida lo vamos a ver esto en detalle. Y ahora que estamos hablando de crisis, desde el punto de vista de los ortodoxos, Netanyahu no cumplió con lo que les había prometido, o sea, hacer aprobar esta ley, y por lo tanto, como veníamos explicando desde ayer, dicen que van a apoyar la propuesta de la oposición de disolver la Knesset, el Parlamento, y adelantar las elecciones. Esta propuesta que dicen desde la oposición que van a presentar este lunes. Algunos señalan que Netanyahu, o creen que Netanyahu va a salir de esta como hizo tantas otras veces. Esta es una crisis más y él podrá sortearla. Y hay quienes sostienen que al parecer esta vez es diferente y que los partidos ultraortodoxos van en serio. Muchos de los seguidores de este canal hicieron en las últimas horas observaciones sobre este tema. Esto no es lo que necesita Israel en este momento, decían, la desunión no puede traer nada bueno. El 7 de octubre ha demostrado, si hacía falta, que las fuerzas de defensa de Israel necesitan a todos los jóvenes de este país porque enfrentamos a muchos enemigos que acechan todo el tiempo y en varios frentes. Les agradezco todos estos comentarios, todos los mensajes como siempre, y los comparto. Y esto es lo que reflejan los diarios de hoy aquí en Israel y otros medios respecto de toda esta situación. Vamos a verlo.
Comenzamos con el diario Ma'ariv, que, hablando de contrastes, a pie de página muestra la foto de Alon Farkas, el soldado israelí caído del que informamos ayer en combate en el norte de la Franja de Gaza. Alon, que también tenía ciudadanía argentina, había cumplido unos 300 días de servicio de combate en la reserva, 4 rondas, como se suele decir aquí, o sea, lo llamaron 4 veces, se presentó 4 veces. Y Ma'ariv trae en el centro de su primera plana las fotografías de los protagonistas principales de esta crisis política que atraviesa Israel. Primero, el primer ministro Benjamin Netanyahu, allí a la izquierda. A su lado, el diputado Moshe Gafni, líder de una de las 2 facciones del partido ultraortodoxo Ashkenazí Yahadut HaTorah, y junto a él, el ministro Itzhak Goldknopf, líder de la otra facción de ese mismo partido. Por último, en el extremo de la foto está el líder del partido ultraortodoxo sefaradí Shas, Aryeh Deri. El titular dice: Israel se acerca a las elecciones. Los partidos ortodoxos, señala la bajada, decidieron que apoyarán la moción de disolución de la Knesset la semana próxima si hasta entonces no se arregla el tema del reclutamiento de los jóvenes ortodoxos. Nosotros vamos a ver qué sucedió y, como solemos hacer, vamos a poner las cosas en contexto. Ayer explicábamos que los partidos ultraortodoxos, el partido ultraortodoxo de Gafni y Goldknopf, recibieron la orden de sus líderes espirituales de apoyar la propuesta de la oposición para que se adelanten las elecciones, Yahadut HaTorah, y que el líder del partido Shas, Aryeh Deri, guardaba silencio, le había dado la orden a los miembros de su partido de que no den declaraciones, no den entrevistas. Eso hasta que nos despedimos ayer. Por la tarde, Deri convocó a una reunión de emergencia de su partido y después los medios dieron a conocer que también Shas se unía a Yahadut HaTorah en el apoyo a las elecciones adelantadas si en las próximas horas no se resuelve el tema del enrolamiento. El primer ministro Netanyahu trató de hablar con los rabinos principales de estos partidos, que no atendieron sus llamados telefónicos. Por la noche, Netanyahu mantuvo una reunión con Yuli Edelstein, el diputado que es titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, de donde tiene que salir la versión, digamos, el proyecto de ley que después se va a someter a votación, el proyecto de ley de enrolamiento. Edelstein se ha convertido, desde el punto de vista de Netanyahu y de los partidos ortodoxos, en el principal obstáculo para que se pueda aprobar una ley que exima del servicio, que los exima a ellos del servicio militar obligatorio. Y además, Edelstein insiste, se plantó, para decirlo coloquialmente, en principios tales como que los desertores deben recibir sanciones y que éstas deben ser serias, que la cantidad de jóvenes ortodoxos que se enrolen también debe ser realista, seria, y que se debe establecer gradualmente cuántos más se sumarán cada año. Esas son las 2 principales diferencias. Hay otras, y son también los motivos por los cuales desde el Likud y de los partidos ortodoxos ya están señalando a Yuli Edelstein como el principal escollo y el que quiere, comillas, derrocar al gobierno. Decía entonces que Netanyahu se reunió anoche con Yuli Edelstein y al término del encuentro el primer ministro dijo en un mensaje que hay una solución en el horizonte, pero Yuli Edelstein difundió su propio mensaje al comienzo de la reunión, en el que decía que no habrá ley de enrolamiento sin sanciones para los desertores, o sea, 2 polos opuestos. Las reuniones continúan hoy a la par de todos los esfuerzos por impedir las elecciones anticipadas. ¿Y cómo se resuelve esto?
Aquí vemos la caricatura de hoy de Guy Morad en el diario Yediot Aharonot, en la que aparece el primer ministro vestido con vestimenta y varita de mago, una urna como las que se usan en todas las elecciones en Israel, y frente a Netanyahu están los líderes de Yahadut HaTorah, Goldknopf y Gafni, que le dicen: tienes una semana para hacer desaparecer eso, o sea, la urna. Según informaron anoche en Canal 12 de la televisión israelí, la idea que se comienza a gestar es una especie de canje, Yuli por Yuli, o sea, Yuli por Yuli Edelstein a cambio del segundo Yuli, que es el mes de julio. ¿Por qué? Dicen que Netanyahu está dispuesto a destituir a Yuli Edelstein del cargo, sacar ese obstáculo del camino hacia la ley de no enrolamiento, a cambio de que los partidos ortodoxos no apoyen la disolución de la Knesset la semana próxima y al menos hasta el fin del mes de julio. ¿Por qué? Porque el 27 de julio comienza el receso de verano del Parlamento y eso le daría tiempo a Netanyahu hasta fin de octubre, cuando los diputados vuelven a trabajar y comienza el periodo parlamentario de invierno. Como decía, no se sabe si lo va a lograr o no, si tendrá ese toque mágico o no. Destituir a Edelstein tampoco es algo fácil de lograr desde el punto de vista legal y de procedimientos. No voy a entrar en detalles porque es demasiado técnico, pero sí hay varios obstáculos por el camino y no es algo que puedan decidir y hacer en un instante. Pero sí es interesante ver en la mañana de hoy, y lo destacaban varios medios en radio e incluso en sitios web de noticias, los titulares de los diarios ultraortodoxos. Amodía, en su titular de hoy, los dos diarios que vamos a ver son del ala ultraortodoxa Ashkenazí. Amodía, en su titular de hoy, dice: todas las opciones y medidas para prevenir el mal de los decretos están en la agenda. Y el otro diario, Yated Neeman, sencillamente titula: Israel se acerca a las elecciones, y en la bajada explica que los representantes del partido se sorprendieron al conocer la lista de sanciones que quiere incluir en la ley el diputado Yuli Edelstein, o sea, de sanciones para los desertores, para quienes no se presenten al servicio militar obligatorio. Dicen, estas sanciones podrían perjudicar a muchas familias en miles de shekels, porque habla de cancelar descuentos y beneficios y subsidios, y citan a los rabinos, líderes espirituales del partido, encabezados por el rabino Lando, que dijo, abro comillas: un gobierno que tiene intención de comportarse así con quienes estudian Torá, desprecia la Torá y hay que derrocarlo e ir a elecciones. Muchos interpretan esto como una señal, el hecho de que se esté publicando todo esto, y precisamente en estos medios lo interpretan como una señal de que esta vez los ortodoxos van hasta el final, van en serio y prefieren ir a elecciones y arriesgarse a estar en la oposición en el próximo gobierno y no tener que pasar por el trago de que no se apruebe una ley que exima a sus jóvenes del servicio militar obligatorio, y que no se apruebe una ley de servicio militar obligatorio equitativo. En medio de todo esto, y como si lo que dijimos hasta ahora no fuera suficiente, vamos a buscar la imagen, aquí está. Anoche, Canal 13 de la televisión local dio a conocer unas grabaciones que se filtraron de una conversación de Netanyahu con uno de los principales rabinos ultraortodoxos, el Rav Hirsch, en la que le dijo abiertamente que el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ex comandante en jefe del ejército, Herzi Halevi, fueron destituidos porque eran el principal obstáculo para poder aprobar una ley de enrolamiento que satisfaga a los ortodoxos.
La gran mayoría de los medios destaca hoy que esta conversación se produjo en plena guerra y después de la mayor tragedia que sufrió el Estado de Israel en su historia. Por supuesto, me refiero a la masacre del 7 de octubre. En la conversación que se dio a conocer ayer, Netanyahu dice que necesita tiempo porque hasta ahora no podíamos hacerlo, o sea, hacer aprobar la ley. E insiste, lo dice más de una vez, cuando el ministro de Defensa y el jefe del ejército están en contra, no se puede avanzar. Ahora podemos avanzar, ahora que ellos ya no están en el cargo. Les dejo el tema, cada uno que forme su propia opinión. Vamos a cambiar de asunto y actualizamos información de otros ámbitos. Estados Unidos vetó esta noche una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, el levantamiento de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de los secuestrados. La representante de Estados Unidos en la ONU consideró el texto inaceptable, un texto que si se hubiera aprobado habría sido vinculante, y dijo que su país no apoyará, abro comillas, ninguna medida que no condene a Hamás, exija su desarme y exija que abandone la Franja de Gaza. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, agradeció a Estados Unidos y dijo que la propuesta de resolución era un regalo para Hamás, una rendición ante el terrorismo, y que mientras los rehenes permanezcan en Gaza no habrá cese de fuego. Unas horas después, la oficina de prensa del gobierno de Hamás en Gaza condenó el veto de Estados Unidos a esta resolución. El enviado de Estados Unidos para Siria en otro asunto, Tom Barrack, se reunió en la tarde de ayer con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, unas horas después de que fueran disparados 2 cohetes desde Siria a Israel, que fueron respondidos con un ataque de la Fuerza Aérea Israelí en el sur de Siria. Como informábamos ayer, al término de la reunión, Barrack escribió este mensaje que recién veíamos en su cuenta de X. El presidente estadounidense Donald Trump visualiza una Siria que no pueda ser utilizada como plataforma por ningún tercer Estado-nación o no nación para amenazar a los vecinos de Siria, incluido Israel. Y de Siria nos vamos nuevamente a la Franja de Gaza, porque la Fundación Humanitaria de Gaza, encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda humanitaria, difundió un comunicado en el que anunció que tampoco hoy dará servicio con motivo de obras de mantenimiento y reparación. Las autoridades de la fundación dijeron que se está trabajando para que la distribución de cajas de alimentos sea lo más segura posible a pesar de las difíciles condiciones, y pidieron encarecidamente, dicho esto entre comillas, a quienes vayan a los centros de distribución que usen únicamente las rutas asignadas por el ejército israelí para garantizar un tránsito seguro. Por último, el régimen de los hutíes en Yemen amenaza con intensificar los ataques contra Israel. Una fuente militar en Saná declaró al diario libanés Al-Akhbar que los hutíes comenzarán a disparar misiles con múltiples ojivas y drones de mayor potencia y más alcance. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco, como siempre, todos los mensajes, especialmente los que me hacen llegar a mí en forma personal, y los deseos de buena salud que están ayudando. Y los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.